liberal. Inspirado en el europeo, el liberalismo ecuatoriano incluyó entre sus aspiraciones la secularización y la igualación de los derechos para todos los grupos sociales, pero dichos cambios se proponían desde un Estado fuerte y no disminuido como el del liberalismo clásico. Una vez que Alfaro fue nombrado jefe supremo el 5 de junio de 1895, los liberales radicales publicaron su programa revolucionario llamado Decálogo Liberal, el cual planteaba lo siguiente. Primero, decreto de manos muertas para declarar estatales los bienes eclesiásticos, es decir, los bienes de la Iglesia Católica. Segundo, supresión de conventos. Tercero, supresión de monasterios. Cuarto, enseñanza laica y obligatoria. 5. Libertad de los indios, porque hasta ese entonces habían indios esclavos. 6. Abolición del concordato con la Santa Sede. 7. Secularización del Estado, es decir, separarse de la Iglesia, porque en ese tiempo recordemos que la Iglesia era quien hacía de gobernante del Estado. Por ejemplo, nacía un niño y tenían que llevarlo a la Iglesia Católica a hacerlo inscribir. No había registro civil. Para este entonces, pues ya se creó el registro civil y era donde debían asistir los ciudadanos a inscribirse para tener una identidad, ya no a la Iglesia, ¿no? Octavo, expulsión del clero extranjero. Noveno, creación de un ejército fuerte y bien remunerado. El laicismo de Alfaro. Una vez que asumió la primera presidencia, Alfaro procuró aplicar el programa liberal de gobierno. Sin embargo, para no agudizar los enfrentamientos con los conservadores y el clero, buscó hacer un gobierno conciliador, hasta cierto punto contrario a su intención de instaurar el laicismo en el país. El laicismo plantea la independencia del hombre, de la sociedad y más específicamente del Estado respecto a cualquier doctrina religiosa. Por esta razón, los gobiernos liberales enfrentaron la actitud vehemente de la Iglesia y de los conservadores serranos en su mayoría. Esta posición se agravó cuando se prohibió que los religiosos intervinieran en política. Se dio por terminado el concordato con la Santa Sede y se dictó la ley de patronato, por la que el Estado establecía normas para la Iglesia. La situación provocó varios focos de protestas. El más grave fue la contrarrevolución organizada por el obispo Pedro Schumacher de Manabí, quien desde Colombia había organizado un grupo de restauración católica. La intervención del monseñor Federico González Suárez frenó la invasión. Fue el primer personero eclesiástico que toleró la coexistencia con el liberalismo. También teníamos la construcción del ferrocarril al Pacífico, aunque varias de estas aspiraciones llegaron a concretarse durante los gobiernos liberales. Los distintos grupos que apoyaban a Alfaro, oligarquía costeña y campesinado costeño y artesanos, tenían aspiraciones distintas, pero terminaron por imponerse las de los liberales moderados, quienes transformaban el Estado para implementar el liberalismo económico, que solo beneficiaba a banqueros, exportadores e importadores. Los campesinos y artesanos siguieron siendo excluidos y la burguesía sustituyó a los terratenientes conservadores como clase dominante. Bien, vamos al cuaderno de trabajo de estudios sociales y vamos a contestar las siguientes preguntas. A la página 18 y 19 del cuaderno de trabajo de estudios sociales. Dice, explica quiénes eran los montoneros y por qué se unieron a Eloy Alfaro. Ya leímos, ¿no es cierto?, que en las décadas de 1880 y 1890, grupos de campesinos esmeraldeños armados defendieron su tierra y su libertad. Eloy Alfaro reconoció sus necesidades y los organizó inicialmente como guerrilleros, y posteriormente a estos grupos se los denominó montoneros. 6. Dice, describe con tus palabras el significado del liberalismo. El liberalismo es una doctrina política, económica y social nacida a finales del siglo XVIII, que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica. Completa, dice, el siguiente esquema con las leyes fundamentales y que se dictaron con base en el sistema liberal.
Por ejemplo, aquí tenemos la primera ley que dice de libertad de pensamiento, de derechos individuales y de culto. Otra ley que dice de instrucción pública, laica, gratuita y obligatoria. Otra ley que dice de patronato por la que el Estado intervenía en asuntos eclesiásticos. Otra ley de registro civil y beneficencia. También la ley del matrimonio civil, porque hasta ese entonces se casaban solo por la iglesia y ya estaba, ¿no? Otra ley, la de patrón oro, ley económica que estableció el respaldo del sucre. Y la ley de manos muertas, por la que los bienes eclesiásticos, es decir, de la iglesia, pasaron a manos del Estado. Completa la biografía de Eloy Alfaro, dice. Nació en, ¿dónde nació? Ya leímos, nació en Montecristi, provincia de Manabí, en 1842. En su juventud, ¿a qué se dedicaba Eloy Alfaro? Se dedicaba a los negocios y a la política. Participó ¿en qué participó? Participó en una conspiración en contra de García Moreno, por lo cual fue desterrado a Panamá. Se casó ¿con quién se casó cuando fue desterrado a Panamá? Se casó con Ana Paredes Arosemena. ¿Qué pasó en 1895? Se opuso al presidente Borrero. ¿Y cuándo murió Eloy Alfaro y dónde? Murió en Quito el 28 de enero de 1912. En el siguiente cuadro describe las dos clases de liberalismo que existieron en el país. Recordemos que la una era el Frente de la Producción y el Comercio permitió que en el litoral se formara un grupo de liberales radicales que defendía la libertad de comercio. Y la otra, en cambio, era un grupo de liberales ideológico más bien, ¿no? Que buscaba mejorar la situación de los ecuatorianos menos favorecidos de todo el país. A este grupo pertenecía Eloy Alfaro. Completa, dice el siguiente cuadro, con las obras de los gobiernos liberales. Aquí tenemos una, dice, en 1908 se terminó la construcción del ferrocarril. ¿Qué más? Se inauguró la primera maternidad y la primera planta telefónica de Quito. ¿Qué más? Se crearon colegios normales formadores de maestros, es decir, de profesores. ¿Qué más? Se finalizó la canalización y la construcción del sistema de agua potable en Quito y se inició el saneamiento y la canalización de Guayaquil. ¿Qué más? Se inició la construcción del sistema de tranvías eléctricos en Guayaquil. Dice, durante los gobiernos liberales se dictaron leyes muy importantes para el país. Explica cómo afectaron a la sociedad. Más que afectar, mejor estas leyes ayudaron en mucho. Y muchas de estas leyes todavía subsisten hasta nuestros días. Por ejemplo, dice de derechos individuales. Era la libertad personal, individual, como forma de conseguir el progreso de la sociedad que tenía cada persona, ¿no? De instrucción pública, ya vimos que es la educación laica, gratuita y obligatoria, que es hasta nuestros días, ¿no? La educación es laica, gratuita y obligatoria. De registro civil, dice, hasta nuestros días tenemos el registro civil, donde toda persona era obligatorio estar registrado en el registro civil, es decir, tener una identidad. De matrimonio civil, la unión de parejas se consideraba legal si estaba realizado en el registro civil. Hasta ese entonces, como les comentaba, se casaban solo en la iglesia, no había un registro civil, porque la iglesia era prácticamente del Estado, la iglesia mandaba en el Estado. Entonces, pero luego Eloy Alfaro, pues ya con estas leyes, se crea el registro civil que hasta nuestros días existe. De patrón de oro, dice, esta ley económica que establecía respaldo a la moneda, el sucre, que hasta hace pocos años era nuestra moneda nacional. Por último, dice, completa el siguiente párrafo con las palabras del recuadro. Aquí vamos a ver estas palabritas que están aquí y vamos a ir completando todos estos párrafos, estas líneas aquí, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿qué será? El liberalismo en Ecuador tuvo varios rostros. Unos buscaban reformas económicas o políticas, otros aspiraban a reformas sociales,
Dentro de esta situación, el alfarismo y los montoneros querían romper el orden establecido y plantearon un nuevo proyecto en la que se vivía. Con la revolución liberal se buscó instalar un gobierno democrático que se preocupara por la distribución de la propiedad de la tierra.